Buenos días, tardes y noches a todos nuestros oyentes de Jat News. Les habla Jessica Peña desde Venezuela este viernes 13 de agosto del 2021. El día de hoy nos estará acompañando una invitada especial. Ella es representante de la cultura autóctona peruana. Ella es Marilú Salazar Rojas. Es profesora en estudios en ciencias sociales e inglés, es abogada. Ella es de Abancay, una zona rica en cultura y un centro socioeconómico con universidades muy importantes, diversidad cultural y unos hermosos paisajes. Además, Marilú es mi tía, así que a partir de ahora le vamos a decir tía Marilú. Bienvenida. Gracias, Jessica, muchas gracias. El gusto es mío para intercambiar sobre las culturas de nuestros pueblos, que se hace muy necesario en estos días. Claro que sí. Como les comenté, con ella estaremos conversando sobre la importancia de preservar las culturas y aceptar la diversidad de las mismas. El pasado lunes 9 de agosto se estuvo conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde el objetivo de estos días es visualizar y promover la importancia de todos los grupos sociales. En esto incluye la comunidad indígena, de cual provenimos la gran mayoría de los americanos, y en la sociedad actual solo forma el 6.2% de la población mundial. Tía, ¿por qué usted piensa que es importante preservar esta cultura incaica en la actualidad? ¿Por qué crees que es importante? Mira, es tan importante porque los incas, esa civilización precolombina que pasó 3 estadios conocidos desde la época del Curacasco, luego el Tahuantinsuyo y luego la extinción de la cultura inca por la invasión española. Esta cultura nos ha dejado muchísimas cosas importantes para resolver el problema de la humanidad, como ellos, en la época que ellos han vivido, muy a pesar que no conocían la ciencia, en el aspecto de la salud, por ejemplo. Ellos, como la cultura actual, han pasado pandemias, han pasado enfermedades mucho más fuertes que las nuestras, pero ellos han tenido una forma de curación con las hierbas, creyendo en cosas místicas. Tenían enfermedades tan fuertes como el uju, que era la tos, la bronquitis, manchas en la cara, la sarampión, habían enfermedades como la lepra, eran enfermedades tan fuertes. Sin embargo, ellos han triunfado hasta en la cirugía, hacían trepanaciones craneanas. Entonces eran gente que ha acumulado conocimientos ancestrales valiosísimos y que nos han dejado que hasta la fecha, yo conozco personas en pueblos rurales muy cercanos a la tierra de Apurímac, que en inglés lo diría es a town close to Cusco, cerquísima a Cusco. Entonces tenemos mucha cultura parecida, costumbres, danzas, bailes, comida, con Cusco en esta parte de donde yo estoy radicando. Entonces puedo decirte con un buen conocimiento de causa de que en el COVID hay pueblos que se han curado sin necesidad de la intervención de los médicos y las medicinas, utilizando las hierbas, utilizando sus ritos espirituales a sus ancestros, utilizando la disciplina, que no se han olvidado, porque ellos eran seres obedientes, respetuosos de la sociedad, de la familia, del ayllu donde vivían. El ayllu, que es una comunidad de linaje, de apellido, de sangre, muy respetada y muy unida, todavía se practica en las partes rurales del Perú. Entonces no dejan entrar a ningún extraño que posiblemente esté llevando esa infección del COVID. Y se han atrincherado en pueblos en los que ellos no tienen ese tipo de contaminación. En la agricultura, todavía ellos utilizan las andenerías, utilizan las terrazas andinas para recuperar todos los terrenos y para no perder los regadíos antiguos, y tienen buenas cosechas. Gracias a ello, las zonas urbanas podemos alimentarnos. Entonces los pueblos andinos de acá, de esta parte del Perú, están utilizando muy bien los legados de la cultura inca. Todavía usan el trueque, no utilizan monedas en ciertas partes ni billetes,
producto con producto, hacen el cambio. Luego, en el aspecto educativo, hay muchos jóvenes que en esta parte del Perú vienen de las alturas a estudiar a las grandes universidades, algunas que son sin paga y muchas otras que son privadas, otras públicas, aprovechan. Hay muchos campesinos que ya no se avergüenzan mucho de su rostro, de su etnia, de su color o de que no hablan bien el español. Sin embargo, tienen 2 títulos, tienen maestría y son personas que posiblemente que en este gobierno actual seguramente van a tener las oportunidades que no tuvieron antes, porque tienen, eso sí, la meritocracia y los estudios. ¿Qué más podría decirte? Que ellos respetan a la Pachamama, la tierra que nos alimenta, aman el agua, lo cuidan el medio ambiente. Ellos casi no usan pesticidas, ese tipo de cosas para sembrar. Todavía tienen papas nativas, tienen animales que se crían no con comidas industrializadas. Son prudentes, procuran cuidar el planeta, los elementos naturales, el agua, el sol, aman la tierra. Existen todavía pueblos que a la fecha pues no tienen esta enfermedad del COVID y se puede decir que son gente sana, gente confiable. Son pocos, son muy pocos, pero en su vestimenta, en su comida, en sus tradiciones todavía guardan los legados de la cultura inca y básicamente en el aspecto religioso. Ellos todavía hacen el pago a la tierra, culto a la Pachamama, antes de sembrar, luego durante la cosecha. Hacen la minca, el aini, que son trabajos de colaboración social comunal, el aini, hoy por ti, mañana por mí, sin pago económico de jornal. La minca, los domingos, todavía se ayudan y esa es el actual movimiento provinciano que podría yo decir en la parte que yo vivo y seguramente también el Cusco y muchos otros pueblos serranos. Estamos en esa fiebre de recuperar todas las costumbres de la cultura autóctona peruana, porque hay contaminación en todo aspecto. La modernidad nos ha traído, por supuesto, cosas interesantes, fabulosas, pero nos ha inducido al facilismo, a la ociosidad, a la pornografía, al mal uso de la tecnología, los medios de comunicación. En fin, estamos entonces recuperando los legados positivos y buenos de nuestras culturas ancestrales, como también aceptando la tecnología en el buen uso de estas mismas para el provecho pues, de la humanidad. Claro, me gustaría preguntarle cuáles son estas comunidades que han decidido ser herméticas para evitar el contagio en estos pueblos. Bueno, son comunidades que están en los distritos altoandinos de Apurímac, por ejemplo. Conozco pueblos lejanos cerca a las minas de Chalhuahuacho, en la profundidad de los Andes. Ahí se han atrincherado, son pueblos pequeños, pero conocidos entre ellos y no dejan pasar a nadie, están bien controlados y pues todavía se curan con hierbas. Entiendo. Hace un rato trajo a colación cómo quizás se fusiona el pasado con la actualidad. Entonces, hay un tema bastante controversial que nos ha tocado mucho en la historia americana, latinoamericana, y es que en los colegios nos enseñan de que la colonización española, los colonizadores descubrieron América y modernizarlo mejoró y quizás hizo un favor, por así decirlo, es lo que nos enseñan en las instituciones. ¿Cree que este proceso donde asesinaron descaradamente a muchísimas personas trajo en sí algún resentimiento
entre los peruanos hacia los españoles, o quizás solamente quedó en la historia y se pasó la página? Bueno, yo ya tengo más de 60 años, ya un poquito voy a cumplir 70 y pertenezco pues a la época de feudalista. Después de la colonia dejó el feudalismo. Luego con la reforma agraria, en los años 70 en el Perú, se aplicó muy mal la reforma agraria porque es como que le dieron barbas a quien Quijada no tiene. Los campesinos no estaban preparados para poder cultivar las tierras a quienes se les ha dado el título de propiedad con invasiones crueles a los hacendados, con matanzas, amenazas y bueno, con exterminio y desalojo, ¿no? De sus propiedades. Entonces ellos han mal usado el dinero que en aquella oportunidad el presidente les donó y no, he vuelto después de 50 años, hereazas los terrenos, no hay comunidades bien desarrolladas, no hay producción, todos han emigrado a Lima, incluido con el terrorismo, han escapado dejando sus terruños, sus casitas, sus animales, a vivir tan mal como viven ahora en los asentamientos humanos, y cuyas hijas, bueno, ya se dedican hasta a la prostitución y también los hijos a la delincuencia. Ellos no han tenido la oportunidad de estudiar ni hacerse por lo menos siquiera tener el título de profesor, como muchísimos acá en estas provincias, los que sí se han quedado huérfanos, han podido sobrevivir y por lo menos tienen un título con el que puedan desempeñarse y ser útiles a la sociedad y tener una mensualidad. Yo tengo muchas alumnas que ya son madres de familia, que son personas residuos del terrorismo, con muchos traumas, se les ha ayudado, ONGs han venido, o los docentes nos hemos preparado para ayudarles con los psicólogos, con Cáritas de los católicos, de los curas, para darles alimentos. En fin, en provincias todavía se puede ayudar al prójimo, no es tanto como en la costa, en el norte, como es en nuestra patria del Perú. ¿Por qué cree que se da eso de que cuando van a la capital son sometidos a esto? ¿Por qué cree que sucede eso? Bueno, en la capital, pues, no hay centros de trabajo, no hay, las personas que van no son preparadas, no son gente que ha estudiado, no han terminado la secundaria. Ya no hay ni trabajo para las niñas o mujeres que antes eran servidumbres. Ahora la gente de plata ya no tiene domésticas, porque eso es lo que soñaban las chicas que se iban, adolescentes de acá. Y los varones, bueno, eran obreros, hacían ladrillos en construcción, electricidad, gasfiteros, taxistas, ayudantes de carro, que se cocineros, qué sé yo, pero no han podido acceder a los estudios universitarios, por ejemplo, de grandes universidades como San Marcos, otras universidades que necesitan muchísimo dinero. Entonces se han quedado como personas que forman parte pues de la informalidad. De ahí nació la informalidad y que hasta ahora no se puede erradicar. Claro que con este flagelo del COVID muchos han regresado a sus tierras, pero ya con otras costumbres, no tienen dinero para poder sostenerse. En el campo no tienen para invertir, hacer chacras o restituir sus casas, construirlas mejor, hacer un negocio. Entonces están entre que van y vienen a Lima, vienen trayendo, llevando el virus. En ese plan están, bueno, algunos con alguna suerte han vuelto a recuperar sus trabajitos, por ejemplo, en los restaurantes, en la costurería, pero es un 20% nada más de personas que están ahora laborando en la industria, en la artesanía, en Lima. Pero en esta parte del Cusco sí podría decirte que el golpe ha sido muy fuerte con el COVID, porque el turismo prácticamente desapareció y ahora recién se está reflotando el turismo, pero nacional, con un poco porcentaje de turismo de extranjeros.
y los hoteles han cerrado, los empleados han quedado, los chefs, las empleadas, los restaurantes, los comercios, los taxistas, los bazares. Cusco se ha vuelto un lugar fantasma porque todo está cerrado. Entiendo. Ahora, hace un rato hizo mención a cómo quizás la crisis económica y social ha impulsado a las personas de estos sitios a ir a las ciudades grandes para poder tener mayores oportunidades y evidentemente no les ha ido bien. Pero ahora, en cuanto a la juventud matriculada en escuelas, se les enseña sobre la cultura autóctona peruana. Ellos se les educa de sus raíces, se les enseña quechua. Mira, en la universidad, en mis tiempos, cuando yo estudié Derecho, llevaba el curso de quechua como una asignatura, pero se borró del mapa. También llevábamos teología, también se borró. Llevábamos realidad nacional, Fujimori lo borró. Entonces, después a nadie le interesó que el quechua era un idioma muy importante, se olvidaron. Sin embargo, lo bueno de las provincias, la sierra, son provincias, son departamentos con costumbres bien arraigadas, en las que la identidad y las raíces de los seres humanos con las costumbres de las festividades religiosas, festividades carnavalescas, de aniversarios de los pueblos, desde el jardín de la infancia se enseña la identidad de usar la ropa de sus ancestros, de hablar su idioma, de cantar sus huaynos. Se preserva todavía en las provincias andinas, puede ser Ayacucho, Puno, Cusco, Abancay, Purímac, Candahuaylas, Huancavelica. Son lugares en los que la identidad cultural, los profesores lo tienen bien claro, ellos mismos practican sus costumbres y eso no se ha erradicado. A veces nosotros entre profesoras hablábamos quechua, nos comunicamos en el internet por quechua, con nuestros parientes, no tenemos vergüenza, inducimos a la vergüenza de hablar y ahora están deseosos de aprender porque cuando han salido a trabajar como médicos, abogados, profesores en el campo, no han podido desenvolverse con la sociedad campesina, entonces han fracasado, ¿no? Y por eso las universidades están viendo obligatorio enseñar el quechua, porque sin embargo el inglés y computación eran asignaturas obligatorias para entregar a priori a las universidades para optar el título en cualquier facultad. Me gustaría preguntarte, ¿cuánto porcentaje de la población peruana de las adyacencias de las grandes ciudades del Perú? Para comparar quizás si la gran población de los jóvenes reciben la cultura sobre su cultura autóctona. Ya, yo te digo claramente, vamos a diferenciarlo. En las provincias andinas, la identidad cultural no se está extinguiendo. Pero en cambio en la costa y en el norte, quizás en Amazonas, no sé, por la moda, por la música, ya los muchachos vienen alienados, acomplejados, se olvidan de sus costumbres. En Lima, básicamente, ¿no? En las ciudades costeras tienen ya otra mentalidad, mucho más frívola, mucho más superficial. Sin embargo, algunos, por ejemplo, mi hijo es abanquino y cuando ha estudiado en Lima, su carrera él es ingeniero ambiental, sin embargo, se reúne con sus amigos y baila su huayno, canta su carnaval, aprende su quechua, aunque no lo hable muy bien, pero no tiene vergüenza. Muchos no tienen esos traumas, dependiendo de los papás. Si los papás son serranos, los hijos no tienen esos complejos, pero los otros, que son la gran mayoría, ¿verdad? En Lima vive la gran mayoría de jóvenes, pues, que reniegan, ¿no? de su identidad, de su etnia, pero yo creo que ahora van a alinearse porque va a ser obligatorio el estudio de
quechua en las universidades y en los centros educativos de secundaria. Entiendo. Es lamentable que la mayoría sienta vergüenza de sus raíces. Ahora, ¿qué mensaje usted podría darle a esa juventud que quizás se apena de quizás hablar quechua, quizás se apena de no tener rasgos europeos? O sea, ¿qué le diría a esa población que tiene temor a ser señalado como, eres inca o este tipo de señalamientos absurdos? Bueno, la forma más correcta de no ser preso del bullying, de mantener tu autoestima, es practicando, estudiando las habilidades sociales. Entre ellas tenemos la oratoria, tenemos la música, la danza, la comunicación, la lectura, los deportes. Entonces, personas que quizás se sienten feitos por su color cobrizo, por sus rasgos. Entonces, si llenan esos espacios, esos vacíos de complejos, si ellos se nutren de la parte cognitiva y son grandes deportistas, grandes bailarines, se hacen personas interesantes, pero si se dejan amilanar por esos complejos y se dejan con el bullying, pero no creas, algunos serranitos son bien achoraditos y son más peligrosos que los otros, ¿ah? Ay, Dios. Bueno, por último, me gustaría que cerráramos este pequeño especial, este pequeño programa con mi tía Marilu. Ella también canta y me gustaría que cerrara este programa cantando una canción en quechua. Muy bien. Yo no canto sin guitarra, pero una excepción vamos a hacer. Es una canción romántica que dice que si hasta los peces en el río, dentro del agua, demuestran su amor enroscándose o abrazándose, ¿por qué yo no podría hacerlo eso con mi querido amante? Algo así es la traducción. Mayupi, chayua, Vidayanta pasansiyo haya chayuawan arruika nakuspa kuyaika nakuspa chaychusman nañoja Vidayanta pasaiman kaywarma yanayayowan kuyaika nakuspa wayuika nakuspa estrella del cielo kanchayka mullawayka warma yanayaisi ripuypi ñakachkan pasaypi ñakachkan hinaya ripuchun hinaya pasanchun paychun yachayaraja kuyayka chikuyta wayuyka chikuyta. Gracias. ¡Bravo! Ay, canta muy bonito. Bueno, Es que sí, dígame. el quechua es lindo, el quechua es difícil de traducir en cualquier idioma. El quechua tiene una expresión sentimental de amor profundo, así como el general Ollanta le dedicaba esas poesías a Cusijoyor que son difíciles de traducir. Aparte de eso es onomatopeico y aparte de eso los insultos más crueles son en quechua. Es un dato bastante importante. Así que bueno, ya saben, no van a enojar a los peruanos porque pueden insultarlos de una manera bastante fuerte. Como ya saben, este ha sido el tema de la semana en Yat News, un programa sobre la diversidad cultural y la importancia de todas las culturas. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo programa de Yat News. Se despide Jessica Peña.